El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Entonces, vamos a leer el versículo 14 al versículo 18, que dice: Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 1:14. Ahora, versículo 15. Recién leí el 14. Sería el cuarto evangelio. Sería Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, Juan dio testimonio de él en el versículo 15 y clamó diciendo: Este es de quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Padre Celestial, danos entendimiento espiritual de este pasaje. Abre nuestros oídos, nuestros ojos para ver tu gloria en tu palabra. ¿Qué verdad tú nos quieres decir hoy? Sabemos que ningún ser humano tiene autoridad en sí mismo. La máxima autoridad, la máxima fuente de verdad es tu palabra, donde revela a tu Hijo Jesucristo. Te pido que puedas abrir nuestros corazones, abrir nuestros oídos, nuestros ojos, para que podamos recibir la verdad de Dios por el poder de tu Espíritu. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como ya anduvimos viendo en el capítulo 1, con el famoso: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vemos que Juan desde el comienzo quiere dejar claro que Cristo, el verbo que se hizo carne, ya estaba en el principio. Es un caso y palabra, comienza igualmente que Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y saben quién estaba ahí creando todo? Dios trino, Jesucristo eterno. Antes de la fundación del mundo estaba allí con la Trinidad, porque el verbo que se hizo carne, Cristo, es Dios. Entonces, en el 14 enfatiza eso. Si alguien dice: no, el verbo no era Dios. Bueno, acá Juan aclara y dice: y aquel verbo fue hecho carne. El verbo, como habíamos hablado hace algún tiempo, los algunos griegos creían que el verbo logos era el sentido, la razón de todas las cosas, era la fuente, la esencia de la realidad de todo. Nosotros sabemos, y Juan sabía, que el verbo logos, la fuente máxima de realidad, la luz verdadera que alumbra a todo hombre y da vida a todo hombre, Dios es Jesucristo. Verbo también, logos, es palabra. Y Juan utilizaba esas cosas. A veces utilizaba palabras que tenían dos sentidos al mismo tiempo. Un griego, si escuchaba, iba a entender el verbo logos de manera filosófica, como los griegos. Si escuchaba un judío el verbo, se iba a recordar del Antiguo Testamento, iba a decir: la palabra de Dios es viva. La palabra de todo el Antiguo Testamento que nosotros tanto memorizamos,
Jesucristo era la palabra de Dios viva. Nosotros leíamos en el Antiguo Testamento la ley, todo el Salmo 119 memorizábamos y cantamos. Y ahora Juan, el apóstol, dice que Jesucristo es la palabra viva de Dios. Entonces, esto era una revelación que sorprendería a muchos. Algunos se rasgarían la remera y dirían blasfemo. Bueno, eso hicieron a Cristo y le crucificaron como blasfemo porque se autoproclamaba Dios y dijo, yo y el Padre uno somos. Y entonces los judíos, como vamos a leer en Juan, decían, se hace igual que Dios. Y eso fue una de las razones que odiaban a Cristo y aborrecían a Cristo, todas sus obras, aunque veían las evidencias, cada señal tras señal, rechazaban voluntariamente por su corazón pecaminoso a Cristo. Justamente como vimos en el versículo 10, en el mundo estaba Cristo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Está hablando de los judíos, que él vino a Israel, que él estaba con ellos. Él estaba justo el sumo sacerdote hablando, y el sumo sacerdote y los que sabían más de la ley rechazaban a Cristo. Los doctores de la ley, los que sabían supuestamente más. Y entonces, en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es una de las verdades más sorprendentes. C.S. Lewis, un escritor, el escritor de Narnia, que antes hubo un tiempo que era ocultista, después se transformó ateo y estaba en una de las facultades más grandes del mundo, Oxford. Y ahí él, por la obra de Dios, por la influencia de su amigo Tolkien, que era católico, le influenció para que él considerase, ¿será que Dios existe? ¿Será que Dios es posible? Después leyó a otro escritor que se llamaba Chesterton, o algo así. Corríjanme la pronunciación, no sé nada de pronunciación. Entonces leyó ese y entonces él pensó, Dios existe, hasta que Dios obró un nuevo nacimiento en su vida y él tuvo fe, creyó en Cristo y fue salvo. Y él escribió Narnia justo, y él dijo que la esencia del cristianismo es Dios, creador de todas las cosas y sustentador de todas las cosas, que bajó a la tierra, a su propia creación, se encarnó. ¿Qué historia más grande es que el mismo creador de todas las cosas baje a la misma creación para rescatarle y se haga creación, se haga ser humano? Esto es algo glorioso, esto es algo sorprendente, y por eso Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Cristo, Dios eterno, siendo Dios, siendo lo más supremo, trascendente que existe del universo, bajó a lo más bajo, vil, al ser humano que rechaza a Dios, que es pecador, para rescatar nosotros que somos polvo. Salmos 8, a ver si podemos ir a Salmos 8. Habla de este contraste de la grandeza de Dios y la pequeñez del ser humano. La grandeza de los cielos y la pequeñeza de los niños. Cómo Dios manifiesta su gloria en lo terriblemente grande y lo tan frágil y pequeño como los niños. Jesucristo citó esta cita diciendo esto, que los niños, los bebés, alaban. Si se callan ellos, las rocas aún me van a alabar, algo así, digo con mis palabras, dijo Cristo a los fariseos. Entonces en el versículo 3 dice, y en el versículo 4 dice el Salmo, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. No sé si es el Salmo 90 que repite lo mismo. Hay otros salmos también que repite lo mismo. ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos pecadores, inmerecedores de la gracia de Dios. Y el hombre, siendo que Dios, el creador de todo, vino a rescatarnos, el hombre rechaza a Dios. El hombre ignora a Dios, no ve la gloria de Dios porque está en sus pecados. No aprecia a Dios, está ciego. Por eso la Biblia dice en Corintios, 2 de Corintios, y eso es lo más trágico. El Creador vino al mundo, el mundo no le conoció, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. En 2 de Corintios capítulo 5, 4 digo, dice en el versículo 3 y 4. ¿Alguien quiere leer 2 de Corintios capítulo 4, 3 y 4? Leo. ¿Sí? Pero Claro. si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No existe perfecto. Muchas gracias. Cristo, el Evangelio es lo más glorioso que existe. No hay otro lugar donde podamos ver algo tan glorioso y magnífico que revela la misma imagen de Dios, y no existe nadie más grande, poderoso, supremo que Dios. Pero el incrédulo, el que no tiene a Dios, el que rechaza a Dios, está cegado. No le resplandece la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, cuál es la imagen de Dios. Y esa es una diferencia entre el salvo y el que no es salvo. El salvo mira el Evangelio y dice, wow, ¿cómo puede ser que yo no soy nada? No merezco nada, soy polvo delante del Dios creador de la luna y las estrellas y todo lo que existe. Y Él aún así me salvó, murió por mí en la cruz, manifestó su gloria en la cruz, y yo veo ahí en la cruz, veo el amor de Cristo, veo la gloria de Cristo, la gracia de Cristo, y veo la gloria más grande que va más allá de mi entendimiento. Y eso es una diferencia. El creyente ve eso. El que es nacido de nuevo ve esa gloria y sabe que todavía solamente está rasgando un poquito de la gloria infinita de Dios, y todavía es una inmensidad. Es como que solamente estuviera sacando un vaso del agua del océano, de la grandeza infinita de Dios. Entonces, en el versículo 6 dice, de 2 de Corintios capítulo 4, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios fue el que mandó que de las tinieblas de mi ser, de mi corazón, de cada uno de nosotros que creemos, resplandeciese la luz, de tal manera que la ceguera del diablo, la ceguera del pecado, fuese quitada. El velo que teníamos fue quitado, y ahora nosotros vemos a Cristo, vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en el Evangelio mismo. Y justamente Juan está hablando de lo mismo, solo que con otras palabras, o hasta muy parecidas palabras. Entonces, en Juan
capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo fue hecho carne. Muchos de los griegos decían, ¿sabes? Dios no se hizo carne, sino que fue algo parecido, porque Dios no puede corromperse y hacerse carne. Y si se hizo carne, los griegos decían, entonces Dios se corrompió y ya no es Dios. Pero sabemos que no es así. Lo que Juan está diciendo es que Jesucristo se hizo carne. Está diciendo que fue un ser humano completo, perfecto. No era un espíritu que andaba y todos decían, mira ese espíritu que parece humano. No, Jesucristo era 100% humano y 100% Dios. Para entender, hay muchos pasajes que dicen eso. Uno de ellos es, no necesitan buscar porque si no van a estar buscando. Siempre, si quieren, busquen. Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Jesucristo, en su cuerpo, en su humanidad, habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Cómo entender esta doctrina? Si alguien quiere buscar en internet o alguien ve el video para buscar mejor esto, se llama la unión hipostática de Cristo. Que Cristo era, esa doctrina, que Cristo era completamente Dios, 100%, la plenitud de la deidad y 100% humano. Y esto no podemos entender. ¿Por qué? Porque nosotros somos tan limitados. ¿Cómo puede ser humano y completamente Dios? ¿Cómo Jesucristo fue un bebé y aprendió a caminar, aprendió a hablar? ¿Cómo es eso? Y crecía en sabiduría y verdad. ¿Cómo Jesucristo aprendió la obediencia? Dice, y era completamente Dios, eterno, antes de la fundación del mundo. No podemos entender, solo podemos decir, la Biblia dice, y yo creo, justamente un ser humano no hubiera creado algo tan complejo que ni se puede entender. Un ser humano generalmente crea cosas que se pueden entender, pero esto va más allá de nuestro entendimiento y decimos, la Biblia dice, yo creo justamente porque el Espíritu Santo me iluminó la faz de la gloria de Cristo en el Evangelio. Entonces, aquel verbo fue hecho carne. Jesucristo nació. Siendo Dios todopoderoso, nosotros podríamos decir, mira ese Bill Gates, qué rico es, y mira qué lujo debe vivir, o cualquier otro rico, qué lujo, mira lo que debe comer. Y mira, en internet hay hasta videos que dicen las casas de algún famoso, o los autos de Cristiano Ronaldo, y todos miran, wow, mira eso. Jesucristo es el más rico de todos, es el dueño de toda la creación, de todo el universo, el creador y sustentador de todas las cosas. Y Él dejó su trono y bajó a lo más humilde, lo más bajo. En Cristo está la máxima, suprema humildad, condescendencia. Siendo Dios, se bajó a lo más bajo que podría. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el Hijo del Hombre? ¿Qué somos nosotros? Somos polvo, pero Dios, para manifestar su gloria, para que nosotros le alabemos a Dios y podamos adorarle por toda la eternidad, que Él sea nuestra alegría, Él quiso, según su voluntad soberana, hacerlo. Entonces, el verbo fue hecho carne. En Filipenses, capítulo 2, habla lo mismo. Diciendo, en el versículo 6, no sé si alguien tiene, Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo era morfos, era hombre, igual de forma de hombre en todo, esencia y todo. Esto se llama la kenosis también, la doctrina de despojar a sí mismo. Cristo, siendo Dios, despojó de todos su gloria para morir en la cruz, para nacer en el pesebre. No andaba en los palacios Cristo, ni tenía un techo donde reposar ni una almohada para reposar su cabeza. Vivía en la intemperie. Vivía con los pobres, las prostitutas, la escoria de la sociedad. Él vino para salvar a los enfermos. Mientras el rey, el Herodes estaba allí, el Pilato y todas las gentes. En la cuna, digamos, en Grecia de la sabiduría, él no fue allá, sino él se despojó de toda grandeza. Hoy muchos, la doctrina de la prosperidad, buscan la gloria en el dinero, en lo material, pero esa no es la verdadera gloria. Esa es una mentira. La verdadera gloria es Cristo mismo, la vida de Cristo. Y en Cristo vemos la gloria manifestada en su vida. En Él vemos la gloria de Dios, de la humildad, la obediencia. Vemos la gloria que Él vino a los perdidos, a los necesitados, a los que necesitaban. Él curaba, Él sanaba, Él ayudaba a los otros. Pero Él sabía que lo más importante era el perdón de pecados y la salvación. Porque ¿de qué sirve uno ser sanados si no es perdonado sus pecados? Eso es lo más importante. Entonces, uno podría preguntar, ¿dónde se vio la gloria de Dios? ¿Dónde se vio la gloria de Dios en la vida cristiana? Bueno, ya leímos en Filipenses en su humildad, es verdad. Uno podría decir que Él manifestó también su deidad en la vida que vivió. Él anduvo bajo las olas de las aguas. Él sabía lo que pensaban otros. Él mismo dijo, nadie vio al Padre sino el Hijo que está con el Padre. Ahí podríamos decir la omnipresencia. Dios, Jesucristo, estaba también en el cielo al mismo tiempo que estaba en la tierra. ¿Cómo entender esto? No entiendo. Mostró su deidad. Ahí vimos su gloria. Cuando le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen las personas que yo soy? Digo con mis palabras. Después, ¿y qué dicen ustedes que soy? Y entonces Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios, Dios viviente. Y entonces Jesucristo le dijo, esto no te reveló hombre alguno, sino Dios. Entonces Jesucristo manifestó su deidad en su vida, que era Dios. Pero también, no solo su gloria suprema de su deidad en sí mostró, sino también la gloria de su deidad en su humildad, en sufrir, en vivir una vida de sufrimiento. Jesús lloró, Jesús tuvo hambre, Jesús caminó esta vida y mostró la extrema, suprema humildad. Y más que todo, como vimos, murió en una muerte de cruz por nuestros pecados. Y ese es el ejemplo supremo de la gloria de Dios. La gloria de Dios suprema se ve, como decía Jonathan Edwards, en la cruz de Cristo. No hay nada más supremo de la gloria de Dios que la cruz de Cristo. Si uno viene y sana, entre comillas, a otras personas, o aun si es un demonio que sana a otras personas, eso no se compara nada con el evangelio glorioso de Cristo que vamos a adorar. Por eso al Cordero, al León de Judá, inmolado, que derramó su sangre por nosotros, por el evangelio. Solo que el incrédulo no cree. Tiene que ver cosas sobrenaturales para creer. Tiene que ver cosas para recién creer. Pero nosotros no. Nosotros tenemos fe. Como decía Pedro, no vimos al Hijo de Dios. No vimos a Cristo, pero creemos por fe.
Podemos ir a Primera de Pedro, que dice eso. Algunos dicen que vieron a Dios, al Padre, que hablan con Cristo y dicen cualquier blasfemia. Pero sabemos nosotros qué es la verdadera fe, qué es lo que dice la palabra utilitativa de Dios y no el ser humano. Si uno viene y les dice cosas que no están en la palabra de Dios, rechacen, no creen. Si está en la palabra de Dios, crean. Primera de Pedro, hablando de Cristo, vamos a leer el versículo 7 y 8. Capítulo 1, 7 y 8. ¿Alguien quiere leer? Sí. Para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El 8 también. Gracias. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. A quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nosotros no vimos cara a cara a Cristo como los apóstoles en carne propia. Nosotros vimos a Cristo en el Evangelio y vemos a Cristo personalmente y conocemos. Pero cara a cara a Cristo no vimos. Pero creemos y lo amamos con gozo inefable porque tenemos el Espíritu Santo. Porque nuestros ojos fueron abiertos a la gloria de Dios. Y vemos la gloria ahora de Dios como en un espejo, dice en 2 de Corintios. Sin embargo, en la eternidad vamos a ver sin ningún espejo, claramente. Vamos a ver a Dios en su plenitud y vamos a crecer aún más en el entendimiento de la gloria infinita de Dios. Y nos vamos a regocijar para siempre en su presencia. Y acá dice, y habitó entre nosotros. Esta palabra habitó es hacer tabernáculo, hacer una tienda. Y está aludiendo acá Juan al tabernáculo del Antiguo Testamento. Antes llevaban el tabernáculo, cuando el pueblo de Israel, los hebreos llevaban el tabernáculo en el desierto. Y entonces allí en el desierto, en el tabernáculo, se presentaba una nube de fuego, una nube normal, el Shekinah, en medio de los dos querubines arriba del propiciatorio, en el lugar santísimo. En el tabernáculo Dios se presentaba, su gloria se presentaba y habitaba en medio del pueblo de Israel. Pero eso era solo una imagen, una sombra de lo que había de venir, que era Cristo, la misma gloria de Dios. Por eso más adelante dice en el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No está hablando que la ley es horrible, mala, sino se está hablando que hay una revelación progresiva, que lo del Antiguo Testamento era una sombra de Cristo, el sacrificio, el Cordero de Dios que iba a salvar al pueblo de Dios. Jesucristo es la gloria máxima que nosotros ahora tenemos y podemos ver. Antes en el Antiguo Testamento tenían solo una sombra de lo que había de venir y ellos andaban por fe en eso. Pero nosotros ahora tenemos, por la revelación de Dios, al Cristo ya revelado, ya resucitado, y el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Por lo tanto, ahora nosotros somos templo, tabernáculos del Espíritu Santo, y Jesucristo mora en nosotros. Y eso, entender eso es un atisbo, entender un atisbo, un poco de eso es sorprendente, que nos lleva a dar gloria a Dios. Entonces acá dice, y habitó entre nosotros. Jesucristo era el tabernáculo donde el Shekinah, la gloria de Dios, donde Él andaba, todo lo que hacía manifestaba su gloria, la gloria de Dios misma. Él era el Señor del templo, el Señor de todas las cosas, del sábado,
Y él estaba ya humildemente hablando con las personas. Y ahí vemos esa maravillosa humildad. Como decía una predicación de Jonathan Edwards, de que las excelencias de Cristo, y él decía que Dios, bueno, en Apocalipsis 5 dice que Jesucristo es león de Judá. Y después, exactamente, el león de Judá. Y después, cuando se manifiesta Cristo, dice que es el Cordero. Y entonces ahí muestra dos cosas que pareciera que no pueden estar unidas. La máxima gloria que trasciende a todo, superior a todo, y la máxima humildad, condescendencia, la máxima obediencia, el máximo señorío. Entonces, cosas extremas que podrían ser humanamente contradictorias, pero en Cristo se une la máxima en todo sentido, y Cristo manifiesta lo supremo en todo. No hay nadie tan preeminente y supremo como Cristo en toda la creación y en todo. Jesucristo es Dios. Y entonces acá dice, y Él habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. La misma gloria del Padre es la misma gloria del Hijo. Cuando nosotros vemos la gloria del Hijo, estamos viendo algo de la gloria de Dios. Todavía no vemos enteramente la gloria de Jesucristo, pero vemos por el Espíritu Santo que nos revela lo profundo de Dios que ni llegó a oído humano, dice en 1 Corintios, y vemos sorprendentemente esta gloria, y todavía nos falta mucho más que ver y regocijarnos y alegrarnos de esta gloria. Justamente por eso dice en el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Dios es el dador de toda gracia. Dios, Jesucristo, bajó al cielo, del cielo a la tierra, para que nosotros vayamos al cielo. Nosotros no podemos subir al cielo porque es tan alto y supremo que va más allá de nuestras capacidades, porque por nuestras obras, por nuestros esfuerzos, nunca llegaremos al cielo. Únicamente porque Jesucristo, siendo Dios, bajó a la humanidad murió y resucitó para que nosotros juntamente con Él muéramos, resucitemos y estemos con Él para siempre. Dios tuvo que bajar. Nosotros no podíamos subir, y entonces Dios bajó para que nosotros con Él, en unión a Cristo, subamos. Y de Él, de Cristo, tomamos gracia sobre gracia, regalo inmerecido sobre regalo inmerecido. Nosotros no merecemos absolutamente nada en la vida cristiana. No merecemos la salvación, merecemos la condenación, dice la Biblia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros nos quedamos cortos, nos quedamos insuficientes para alcanzar la gloria de Dios, pero Dios nos da gratis la salvación. Él mismo bajó, Él mismo sufrió, murió en la cruz en nuestro lugar y resucitó para que nosotros vayamos con Él. En Hechos, capítulo 17. En el versículo 24 y 25 dice, Pablo se presentó en Atenas, en el Areópago, un lugar donde los filósofos se paraban delante de una tribuna y explicaban y disertaban acerca de temas filosóficos. Entonces Pablo en el Areópago desarrolla el tema de Dios y de la salvación, y dice en el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechas por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo,
pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. La religión del ser humano intenta honrar a Dios con sus manos, como si Dios necesitase algo. Intenta agradar a Dios con sus propias fuerzas, pero Dios es el dador de toda gracia y gracia sobre gracia. Dios es el dador de toda plenitud y nosotros recibimos, y aún lo que damos a Dios es por su gracia que Él nos da para que nosotros le demos a Él. Por sus misericordias nosotros entregamos nuestra vida a Él, porque Él se entregó y nos amó primero a nosotros por pura gracia. No hay ni una cosa que yo pueda hacer para agradar a Dios en mí mismo. Solamente en Cristo, solamente por su gracia, yo puedo agradar a Dios por medio de Cristo. Yo puedo agradar a Dios, puedo adorar a Dios, y Dios se agrada de mi adoración porque estoy en Cristo. Porque Dios me ve a través de la cruz de su Hijo Jesucristo, perdonado, santo, y en Cristo yo entrego mi vida en servicio, en sacrificio vivo. Estoy vivo a Dios y entrego mi vida en adoración a Dios porque Él se entregó por mí, y es gracia eso. Es un regalo que yo no merezco. Ninguno de nosotros merece. Entonces, nosotros vimos la gloria de Dios, que es la misma gloria del Padre, el Hijo de Dios. Y eso ahí dice, ¿cómo se manifestó esta gloria? Lleno de gracia y de verdad. La gracia y la verdad de Dios van unidas, son una. En este versículo se ve eso, la gracia de Dios se manifestó y la verdad de Dios en Cristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el único camino y no hay otro camino. El ser humano quiere crear su camino por sus manos, por sus esfuerzos, pero Dios dice, yo soy el dador de toda vida, yo soy el que doy y vos recibís. Y entonces eso es algo bueno, es algo hermoso. Gracias Dios por darme todo. Entonces, Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es el quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Jesucristo nació después de Cristo, sin embargo, era antes de Cristo, porque Jesucristo era primero que Juan. En este primero es en posición, en su prioridad. Jesucristo es superior, supremo sobre todos. Y Juan dio testimonio de esto. Podría ser un trabalengua. Algunos dicen, ¿qué está diciendo Juan acá? Pero a veces a Dios le agradaba manifestar de esa manera. Jesús decía parábolas y algunos no entendían, porque estaban duros de corazón. Muchos rechazaron y mataron a Cristo porque tenían dureza del corazón, no querían creer. Sin embargo, nosotros, en la gracia de Dios, recibamos gracia. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice la Biblia. Nosotros, y eso no solo creer, no solo recibir, es para cuando nos convertimos en hijos de Dios, nacidos de nuevo, sino es para toda la vida. Toda la vida recibimos de Dios. Aún las personas que no creen están recibiendo vida de Dios. Su corazón late porque Dios le da la vida. El sol sale sobre malos y buenos por la gracia de Dios. Hay una gracia general que Dios da a todos. Sin embargo, hay una gracia especial que es a sus hijos, los que creen en su nombre. Como hablamos la otra vez, ¿vamos a hacer lo que rechazamos a Cristo o vamos a hacer lo que recibimos? ¿Vamos a ser los que vemos la gloria del Evangelio de Cristo y nos regocijamos en Cristo? ¿O vamos a ser los que permanecemos endureciendo nuestro corazón por nuestro propio pecado, eligiendo nuestro propio camino? ¿O vamos a ser esos que Dios
da la nueva vida y creen. Entonces, Juan dio testimonio de Él, de su gloria, de su que era eterno, de que era primero superior a todos. En el versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. No existe nada en la vida cristiana que podamos hacer que sea por nosotros mismos. Todo es por gracia. Si un creyente empieza a caminar por sus propios esfuerzos, sus propios méritos, al acto va a caer. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada por nosotros mismos. Somos pecadores, somos débiles. Nuestra carne no puede agradar a Dios. Solamente en la gracia que recibe, que es por fe, porque la fe recibe, la fe cree en Jesucristo, en Dios. Solo por gracia, por la plenitud de Dios, en Cristo podemos vivir la vida abundante en Cristo y creciendo de gloria en gloria. Pablo decía en Gálatas, capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Ver 14. exactamente 14. ¿Querés leer? Bueno, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Amén. Pablo decía que no existe ninguna gloria de nada aparte de la cruz de Jesucristo. Si yo me glorío y me alegro, me regocijo en mi familia, es por la cruz de Cristo. Si me regocijo y alegro en algo, Pablo decía, en cualquier cosa, es por la cruz de Cristo. Si me regocijo en los sufrimientos en la vida, es por la cruz de Cristo. Y soy participante de la cruz de Cristo. No existe nada para mí de gloria en esta tierra que no sea la gracia. No existe ninguna gloria, no existe nada en que yo pueda gloriarme que no sea separado de Cristo. Eso debe decir el que ha nacido de nuevo. Todo es porque Cristo murió y resucitó. Mientras el mundo dice, lejos de mí esté gloriarme, sino en la bolsa de dinero de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que no dice eso, sino dice la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí Cristo mostró la gloria máxima en el Evangelio, la humildad muriendo por los necesitados, los pobres, el rico más grande, entregando su vida por el pobre, por el pecador, por el enemigo aún de Dios. Y ese es el ejemplo supremo que nosotros deberíamos vivir. Es la gloria. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo Pablo. La vida gira alrededor de Cristo para Pablo. Y de eso debería ser para el nacido de nuevo que tiene el Espíritu Santo. Nosotros debemos mirar a Cristo y regocijarnos en la gloria de Cristo ahora también. No tenemos a Cristo caminando entre nosotros, el tabernáculo, pero tenemos el tabernáculo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, y ahora vemos la gloria de Dios manifestada en la palabra de Dios, y aún más que los discípulos cuando caminaban con Cristo. ¿Por qué? Porque cuando los discípulos caminaban con Cristo no tenían el Espíritu Santo morando en ellos y no habían nacido de nuevo, no tenían el Espíritu Santo morando permanente en ellos. Entonces nosotros somos en ese sentido más privilegiados. Pero después, bueno, Jesucristo murió, resucitó y vino el Consolador a morar en los discípulos. Entonces ahí también los discípulos eran templo del Espíritu Santo. Como Pablo, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, y con esto terminamos. Media hora más, no digo más chiste. Con esto terminamos en 1 Corintios capítulo 6.
sí, gracias. Estamos preocupados por usted. Sí. Entonces, el versículo 17 y 18 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nosotros morimos, resucitamos y estamos en Cristo. Estamos unidos con Cristo. Y esta unión es tan grande, tan sorprendente, que va más allá de nuestro entendimiento, que somos un espíritu con Él. Y entonces en el versículo 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. En el versículo 19, y es aquí donde está lo que vamos a, y es muy importante hasta memorizar, a ver si se puede, el 19, el 20, que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No hay nada más glorioso que glorificar mi vida, glorificar a Dios porque fui comprado, porque el Espíritu Santo mora en mí. Antes entraban una vez al lugar santísimo en el templo, en el tabernáculo, y después en el templo, en el lugar santísimo, una sola vez, para esparcir la sangre de los cabritos, de los machos cabritos. Entonces, y eso representaba a Cristo, que iba a morir por nosotros. Y saben, si uno entraba impuramente en el lugar santísimo, moría. Entraron personas, sacerdotes, digamos, los hijos del sacerdote medio borrachos, y ¡pum!, fueron eliminados al acto. ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. Es perfecto. La gloria de Él también es terrible. Sin embargo, ¿saben qué? Nosotros ahora tenemos a Dios morando en nosotros. Lo que antes en el Antiguo Testamento era terriblemente condenatorio. Tenían miedo. Justo, no sé si yo nunca miré esa novela de Moisés, pero yo sé que leí Éxodo, y en Éxodo estaba el monte de Horeb, y en el monte de Horeb cualquiera que tocaba iba a ser eliminado. Eso es la gloria de Dios. Y saben que Dios ahora mora en nosotros, somos templo de Dios, y no somos nuestros, sino que pertenecemos a Dios y glorificamos a Dios, y ese es nuestro mayor gozo, nuestra mayor satisfacción. Fuimos creados para ser receptores de gracia, fuimos creados para adorar a Dios en su gracia, para que Dios nos dé su gracia y nosotros adoremos en su gracia. Y ese es nuestro motivo, nuestra razón de existir, es deleitarnos de Dios y así glorificar la gloria más grande que existe, el tesoro más supremo que existe. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, vemos las excelencias de Cristo y vemos la gloria de Dios por el Espíritu Santo. Ahora tenemos a Dios morando en nosotros, y esto va mucho más allá de nuestro entendimiento. Esto es algo que va más allá de nuestro entendimiento, y nosotros, por un lado, en humildad, nos inclinamos a Dios y decimos: Dios, gracias, y nos regocijamos y alegramos porque somos receptores de gracia, y no hay nada más hermoso de entender esto. Dios nos ama con un amor infinito, eterno. Justamente en Juan 17, Cristo ora para que el mismo amor del Padre hacia Cristo, hacia Él, esté en nosotros, y para que nosotros seamos comunión, para que tengamos comunión, para que seamos participantes de la naturaleza divina. Y ahora nosotros tenemos comunión con la Trinidad perfecta, y Dios comparte sus atributos de gracia, misericordia, humildad y mucho más, y todo es nuestro, dice la Biblia, y vamos a pasar la eternidad. Si Dios nos catimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas juntamente
con Él, con Cristo. Y entender eso es mucho más allá de nuestro entendimiento. Y sabemos que Dios es el tesoro más grande que existe y nosotros tenemos comunión con Dios. Dios mora en nosotros. Jesucristo es lo más glorioso que existe y Él extendió su gracia, bajó al creación para que tengamos una relación con Él. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra, dijo el salmista. Jesucristo es la roca de mi corazón, es mi porción, mi herencia. Dios es mi herencia, mi porción. Y es lo más grande que el ser humano pudiera desear. Busquemos mirar el Evangelio de la faz de Cristo, que es la imagen de Dios. Busquemos lo alto porque ya resucitamos juntamente con Cristo y estamos en lugares celestiales. Busquemos pues las cosas celestiales y no las terrenales, decía Pablo. Vivamos para lo que es eterno y dura para siempre, para Cristo, que es el dador de toda gracia, la bondad suprema, el amor supremo. Miremos la gracia de Dios en su encarnación, que siendo Dios, se humilló hasta lo sumo para rescatarnos y llevarnos al cielo a nosotros. Padre Celestial, gracias porque podemos mirar todos los días tu gloria en tu palabra, podemos tener comunión contigo, podemos disfrutar, podemos vivir de acuerdo al Espíritu Santo que mora en nosotros y saber que no hay nada más glorioso y hermoso que recibir gracia, ser receptores de gracia, regalo inmerecido, receptores de amor, de misericordia. Y no hay nada más glorioso de tener una relación personal contigo. Danos luz, entendimiento aún más supremo, aún más grande de tu grandeza, de tu evangelio, de la cruz de Cristo. Gracias por todas las cosas que nos das inmerecidamente, porque no merecemos nada. Gracias porque podemos vivir en tu gracia, recibiendo todos los días. Gracias porque no hay nada mejor que tener comunión contigo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.